esta mañana te damos gracias por el enorme privilegio de la vida, por la vida Zoe, la vida divina que ya está en nuestro espíritu, pero también por nuestra vida humana, Señor. Nuestra vida biológica, Señor, que hace posible que estemos en esta tierra. Padre, gracias por el don, el regalo de la vida. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí que representan a cada familia. Glorifícate, Señor, en esta mañana mientras meditamos y examinamos y escuchamos tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, hermanos. Hace 8 días vimos un poco acerca de esa frase que nuestro Señor Jesús exclamó allá en la cruz, y la frase es: consumado es. Consumado es. Dijimos que los griegos tenían la facilidad de, en una sola palabra, decir bastante. Y la palabra griega para la expresión consumado es la palabra tetelestai. ¿Se acuerdan? Tetelestai. Y tetelestai dijimos que significa hecho está, obra terminada, misión cumplida, completado, obra concluida, finalizado, etcétera, etcétera. Eso dijo Jesús cuando colgaba de esa cruz. La sexta palabra, tetelestai, consumado es. Y entonces estábamos viendo que una de las cosas que Jesús consumó estando en la cruz fue cumplir con las profecías hechas respecto a Él en su primera venida a esta tierra. Como ya vimos hace 8 días, hermanos, hay más de 300 profecías que hablan acerca de la venida del Mesías a esta tierra. Y todas aquellas que tuvieron que ver con nuestra redención, que tuvieron que ver con el perdón de nuestros pecados, que tuvieron que ver para que tú y yo ahora tuviésemos vida eterna, fueron ya completadas, fueron cumplidas. Jesús cumplió la misión. Por eso ahora usted y yo disfrutamos de los beneficios del consumado es. Ahora tú y yo, nuestros pecados pasados, presentes y aún los que vamos a cometer en el futuro, han sido perdonados por nuestro Señor al derramar su sangre en esa cruz. Ahora tú y yo, gracias a ese perdón y a esa justificación, es decir, que el Señor nos declara y nos ve ahora justos, ahora somos sus hijos. El hecho de ser hijos es un resultado de tetelestai. Es un beneficio del consumado es. Lógicamente, hermanos, hay muchas profecías acerca de Jesús que están por cumplirse. Hay varias.
Por ejemplo, el libro de Isaías, el profeta Isaías, habla de un reino milenial, donde Cristo de una manera presencial será el rey sobre esta tierra por 1000 años. Eso todavía no se cumple. Entonces hay varias promesas acerca del Mesías que no se han cumplido. Pero vuelvo a repetir, todas aquellas que tuvieron que ver con nuestra redención ha sido completada. Muy bien, solo quiero recordarles que es una profecía mesiánica. Una profecía mesiánica es una predicción hecha en el Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Eso es una profecía mesiánica. Predicciones que se dijeron en el Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Y hace 8 días vimos la más antigua, la primera, allá en el Génesis 3:15. Y esa primera predicción o profecía la dio el mismo Padre, ¿verdad? Donde la simiente o un hijo de la mujer heriría a la serpiente, quien es Satanás. Entonces, como dije hace 8 días, Dios el Padre fue el primer profeta para la humanidad. Fue el primer evangelista, porque Él dio la primera buena noticia, que vendría un Redentor. Hoy, hermanos, vamos a tomar unos minutos para ver algunas profecías que sucedieron en el día en que Jesús fue arrestado y llevado a la cruz para finalmente morir. En ese día se cumplieron muchas profecías. Y como son muchos versículos bíblicos, solamente les daré la referencia en qué libro o qué profeta dijo tal profecía. ¿Está bien? Vamos a empezar. Una profecía dice así, que un amigo del Señor, más claro, un discípulo, más claro todavía, hablaba de Judas Iscariote, lo traicionaría por 30 piezas de plata. Eso estaba predicho en el libro de los Salmos. Bueno, aquí ya les digo uno de los salmos. En el 41:9 y en el 55:12 al 14 decía que un amigo del Señor lo traicionaría. Y el cumplimiento lo vemos en Mateo 26:14 al 16 y del 21 al 25. Ahí está, una profecía cumplida. Un íntimo, un amigo lo traicionaría. Ahora ya casi todos sabemos que se trataba de Judas Iscariote. Profecía número 2 que vamos a ver en esta mañana. Cristo sería el varón de dolores, un varón experimentado en quebranto y dolor. Eso lo dijo Isaías y está en el capítulo 53, verso 3. Y el cumplimiento lo vemos en Mateo 26, 37 y 38. Fue el día más doloroso
que nuestro Señor pasó. 3. Sus discípulos lo iban a abandonar. Cuando Jesús fue arrestado, todos los discípulos huyeron. Sabemos que Pedro lo negó, pero eso ya lo había profetizado Zacarías, cuando dijo: herirán al pastor y todas las ovejas serán dispersas. En Isaías 13:7, Zacarías 13:7. Ahí está esa predicción. Y el cumplimiento está en Mateo 26, 31 y 56. Otra profecía: le azotarían y le escupirían al Señor Jesús. Lo azotarían y le escupirían. Eso lo predijo Isaías. Isaías 56, y está relatado en Mateo 26, 67 y 27, 26. Y efectivamente, a él le escupieron y le azotaron. Otra profecía: el dinero de la traición lo usarían para comprar el campo del alfarero. Esas 30 piezas de plata que los principales del pueblo de Israel le pagaron a Judas para que entregara a su maestro, finalmente Judas se sintió culpable y dijo: no, yo no quiero ese dinero. Lo fue a regresar, pero ya no se lo aceptaron, porque era un precio de sangre. Entonces lo que hicieron los principales sacerdotes fue adquirir un campo, el campo del alfarero, campo de sangre. Ahí fue usado ese dinero. Eso está en Zacarías 11, 12 y 13. Y en Mateo 27, 9 y 10. ¿Vamos bien, hermanos? Estamos viendo profecías cumplidas en el día del arresto y crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que lo habían profetizado los salmos, la ley o los profetas. Otra profecía más: Isaías en el 53:12 había dicho que el Señor sería crucificado entre dos ladrones. Ya estaba dicho que Él estaría en medio de dos malhechores. Y eso lo comprobamos en Mateo 27, 38. Sabemos que uno de los malhechores se arrepintió, el otro no. Otra profecía: le darían a beber vinagre. Eso está en el Salmo 69, 21. Y el cumplimiento está en Juan 19, 28 al 30. Cuando Él dijo: tengo sed, empaparon una esponja en vinagre y se la dieron. Ya estaba profetizado. Otra: traspasarían sus pies y manos. Ya el salmista lo dijo en el 22:16, Salmo 22:16, Zacarías 12:10, y el cumplimiento en Juan 19:34, verso 37, Juan 20, versos 25 al 27.
traspasarían sus manos y pies con clavos. Pero no eran clavos pequeños, eran casi como cinceles, hermanos, para atravesarle las manos y los pies y suspenderlo en el madero. Otro, repartirían sus ropas echando suertes sobre ellos. Los soldados, la ropa de Jesús, echaron voladas para ver con quién se quedaba la ropa de Jesús. Y eso ya lo había predicho el Salmo en el 22:18. En el Salmo 22:18. Y el cumplimiento lo vemos en Lucas 23:34. Otra. Sus enemigos le rodearían y le ridiculizarían. Se iban a burlar de él. Ya lo decía el Salmo 22:7 y 8. Y lo vemos tal cual fue en Mateo 27:39 al 44. Se burlaban de él, pasaban cerca de él y meneaban la cabeza y le decían: ¿cómo es que pudo abrir los ojos de los ciegos? ¿Cómo es que sanó a los enfermos? ¿Cómo es que resucitó a Lázaro? Pues si pudo hacer todo eso, que se baje de la cruz. Se burlaban de él, lo ridiculizaron. Él tendría sed. Efectivamente, él fue deshidratado, perdió todos los líquidos del cuerpo y tuvo sed, como dice el Salmos 22:15. Y en Juan 19:28 vemos la comprobación. Otro, encomendaría al Padre su espíritu. Salmo 31:5 y Lucas 23:46. Otro, le observarían en su muerte. Zacarías 12:10, Juan 19:37 y Mateo 27:36. Otra importante. Isaías dijo que Jesús sería sepultado entre los ricos. Isaías 53:9. Y en Mateo 27:57 al 60 dice que un hombre rico, ¿verdad?, José de Arimatea, que tenía un sepulcro nuevo, él se ofreció para que el cuerpo de Jesús fuese sepultado en ese sepulcro de José de Arimatea, que era un hombre adinerado, tal como lo anunció Isaías. El Salmo 16:10 dice que resucitaría de entre los muertos. Ahora lo sabemos por Mateo 28:2 al 8. El Salmo 24:7 al 10, Isaías 52:13 dice que ascendería a los cielos. Y lo vemos en Lucas 24:51. Hay más profecías, pero solo algunas, solo las más clásicas, ¿verdad? Vimos en esta mañana con respecto todo lo que él cumplió en ese día que fue arrestado y llevado a la muerte. Pero hay otra, hermanos, hay otra, y ahí vamos a detenernos un poquito. El Salmos 34:20, ese sí quiero que lo veamos, por favor. Salmo 34:20, Éxodo 12:46, Números 9:12 y Juan 19:33 al 36
vamos a ver una profecía con respecto a sus huesos. Salmos 34:20 dice, es 34:20, Salmo, ahí está. ¿Qué dice? Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Es una profecía que está hablando para el día en que Jesús colgó de esa cruz. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Éxodo 12:46, instrucciones acerca de la Pascua. Rápidamente, hermanos, como no es el tema, pero algunos datos. La Pascua era una celebración anual en el mes de Aviv, en el día 14, que toda la nación israelita, es decir, los descendientes de Abraham, comerían un cordero, recordando así la noche que fueron liberados del yugo de Egipto, del faraón. Entonces, la misma noche que salieron de Egipto, comieron un cordero pascual, un cordero esa noche, llamado el cordero pascual. Pero la instrucción era, y aquí hay una figura, ya vamos viendo, aquí hay una figura, una sombra, un tipo del Señor Jesús. El corderito que comían los israelitas era un tipo, una figura o una sombra del verdadero cordero que quitaría los pecados del mundo, Jesús. Pero la instrucción fue que no se quebraría ningún hueso de ese cordero. Dice ahí, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Esa instrucción fue específica. No vayan a quebrar ni un hueso del corderito. Además era un cordero tierno, de 1 año. No quebraréis pues hueso suyo. Lo mismo repite en Números 12. Perdón, Números 9, 11 y 12. Números 9, 11 y 12. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura, hierbas amargas, la comerán. 12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebraréis hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Miren cómo ya hay una figura del Cordero Pascual. Esa instrucción de no quebrar ni un solo hueso apuntaba a la realidad que ocurrió en la persona de Jesús y que efectivamente no le rompieron ni un solo hueso, hermanos,
en el día de su muerte. Efectivamente, esta figura, esta sombra, se cumplió en la persona de Jesús. No fue necesario romperle las piernas a Jesús. Cuando los soldados se acercaron donde Jesús estaba colgado, a manera de acelerarle la muerte, con un mazo le rompían las dos piernas. Pero cuando llegaron con Jesús, la sorpresa fue que él ya había muerto. Ya no hubo necesidad de romperle las piernas. Sin embargo, a los dos malhechores, el que estaba a su izquierda y a su derecha, aún no habían muerto y a ellos sí le rompieron las piernas. Veamos Juan 19, 31 al 33 y 35, 36. Eso sí vamos a leerlo todo. Juan 19, 31 al 33 y 35 al 36. Vean conmigo. Entonces los judíos, por cuando era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. 35. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Para que se cumpliese la escritura. Se da cuenta pues cómo una de las cosas que Jesús consumó al morir en esa cruz fue para cumplir cada una de las profecías que tenían que ver con la redención de la humanidad inmersa en el pecado. Y entonces el Cordero Pascual fue una figura, una sombra del verdadero Cordero que es Jesús, que con su muerte quitó los pecados del mundo. Entonces ya no fue necesario romperle las piernas, ya había muerto. Y así es, hermanos. Todo creyente que todavía nos resistimos a morir, todo creyente que andamos no crucificados, sino nos bajamos de la cruz, precisa que nos den nuestros buenos mazazos por no querer morir, ¿verdad? Todo creyente que se resiste a morir a su vieja naturaleza, todo creyente que se resiste a morir a su yo, unos buenos mazazos a que muera. Pero no así el creyente que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pues ese ya no precisa darle sus mazazos porque hoy ya está crucificado, ¿verdad? Cada día hace morir su yo.
¿Cuántos todavía requieren sus buenos masajes? ¿Ven? O ya están colgaditos en la cruz. Yo creo que todavía necesitamos nuestros masajes, ¿verdad? Pero hermanos, miren qué bonita esta profecía. Ni un hueso del Señor fue roto. Y ya lo tipificaba el cordero que comían cada año los israelitas. El que no le rompieron los huesos a Jesús, sin duda fue por la soberanía de Dios. Que estas cosas sucederían de una manera tan significativa y maravillosa. Esto demuestra una vez más que la muerte del Señor Jesús no fue una casualidad. No fue porque el Padre se descuidara de su Hijo. No fue porque Cristo se haya portado mal, nada de eso, sino que había sido planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Cada detalle de la vida del Mesías en esta tierra, ya todo había sido planeado hasta el más mínimo detalle. Todo. Ahí podemos ver la soberanía de Dios, planeando todo desde antes de la fundación del mundo. Todo ya había sido planeado cuidadosamente y ejecutado cuidadosamente. Veamos primera de Pedro 1, 19, 20. Primera de Pedro 1, 19, 20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, fíjense, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si nos ponemos a hablar del cordero que los israelitas comían, hermanos, tenía que ser un cordero sin defecto. Sin defecto. Puro, limpio, de un año. Que era un tipo de Jesús que fue puro, limpio y santo. Entonces la muerte de Cristo fue planeada y fue llevado a cabo con toda exactitud. Ni un detalle más, ni un detalle menos faltó a la predicción de la muerte del Mesías. Todo perfectamente. Ahora, en la Biblia, hermanos, o en las Escrituras, la primera vez que se menciona un hueso es en el libro de Génesis. En el 2, 21 al 23, ahí se le sacó una costilla a Adán para formar a Eva. Creo que la mayoría sabemos este relato, el de la creación de Adán y Eva. Ya, ¿verdad? Y ahí en el 2:21 al 23 vemos cómo Dios le sacó una costilla a Adán
para de esa manera formar a su esposa, su complemento, su ayuda idónea, que era Eva. Eso ya lo sabemos la mayoría. Eva, hermanos, Eva era un tipo o una figura, fíjense, de la iglesia. Oh, eso está tremendo. Eva, la que se formó por medio de la costilla de Adán, solo era una figura, un tipo, una sombra de la iglesia, podemos decir, la verdadera Eva. Ya que la iglesia, hermanos, es formada con la vida, esa vida poderosa de resurrección de nuestro Señor, con esa vida, Él ahora crea o forma, edifica a su iglesia, a su esposa. Entonces, mire, la iglesia es la verdadera Eva. Eva, la esposa de Adán, solamente fue una figura, un tipo, una sombra que salió de la costilla de Adán. Por lo tanto, hermanos, el hueso, fíjense, el hueso, la costilla de Adán, es un símbolo de la vida de resurrección del Señor, la cual es inquebrantable e indestructible. La costilla, voy a volver a repetir, la costilla de Adán era un símbolo o una figura de la verdadera vida que está en Cristo, y que esta vida es una vida inquebrantable, indestructible, porque es la vida misma de Dios. Es la vida increada, o sea que no se creó esa vida. Es la vida Zoe, la vida divina. Eso representaba el hueso de Adán, la costilla de Adán. Y así como esa costilla o el hueso del corderito que no fue quebrado representaba pues a la vida indestructible del Señor Jesús. Dios es indestructible, hermanos. Cristo como vida es indestructible, es inquebrantable, no tiene principio ni fin, siempre ha sido. Esa es la vida de Cristo, ese es Cristo mismo. El costado del Señor fue traspasado, pero ninguno de sus huesos fue quebrado. Esto significa que aunque la vida física del Señor y su vida del alma fueron aniquiladas, su vida de resurrección, la misma vida divina, no puede ser dañada ni puede ser lastimada por nada. La vida que Jesús ofrendó en la cruz para redimirnos del pecado fue la vida de su alma, su vida humana. Sabemos, hermanos, que Cristo tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Vida divina, vida humana. La que Él ofrendó, la vida que murió en la cruz, fue la vida del alma, fue su cuerpo. Pero su vida eterna, que es Él mismo, Él, esa vida no fue tocada, ni cosquillas le hizo la muerte. Esa vida nunca muere, hermanos.
Nunca muere esa vida. La que ofrendó pues Jesús fue la vida de su alma. Porque ciertamente su alma sufrió agonía, sufrió tribulación, sufrió, ya cuando vio la muerte de frente, tuvo miedo. Su vida humana tuvo sed, se deshidrató, sintió el dolor de los clavos, el dolor de la corona de espinas, la lanza que le atravesaron, las bofetadas, los puntapiés, los lastigazos. Todo eso fue sobre su vida humana, pero su vida divina no fue tocada por nada ni por nadie. Y esa vida divina fue representada por el hueso o la costilla de Adán, de donde se formó él. Entonces, esta vida, o esta es la vida con la cual la iglesia es formada o producida. Esta es la vida eterna, la cual recibimos al creer en Él. Como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Entonces, vamos hilando acá. Eva fue formada de la costilla de Adán. Esa costilla simbolizaba la vida divina de Cristo. Por eso cuando Cristo, después de morir, ser sepultado y resucitar al tercer día como espíritu vivificante, ahora Él puede venir a morar en todos aquellos que creen en Él, y de esta manera Él está formando o edificando su iglesia. ¿Se dan cuenta? La vida divina de Cristo fue representada por la costilla de Adán, por el hueso del Cordero Pascual que no fue quebrantado ni uno de ellos, porque la vida de Cristo es inquebrantable. Así dice Hebreos 7:16, la vida de Cristo es una vida indestructible, y esa vida indestructible ha sido puesta en nosotros, vive en nosotros, y por eso de esa manera Cristo edifica su iglesia. Su iglesia. Entonces, ahora, en todos los creyentes del mundo, la vida divina es impartida y Él está formando su iglesia, o en este caso, hablando más literalmente, a su esposa, porque la iglesia es la esposa de Cristo. La esposa que está siendo formada y edificada por la vida divina e indestructible de Cristo Jesús. Qué bonito, hermanos, que vemos todo esto aquí relacionado. Fíjense, ahí mismo en ese evento de cuando Dios operó a Adán y le sacó una costilla, fíjense, dice que Dios hizo caer en un profundo sueño a Adán para sacarle la costilla. Ese sueño también era un tipo de la muerte de Jesús. Él, para liberar su vida divina, que estaba encapsulada en su cuerpo humano,
que estaba limitado por su cuerpo humano. Pero cuando muere y resucita, esa vida divina se libera. Y ahora esa vida divina viene y vive en cada uno de los suyos. Entonces, el sueño que tuvo Adán mientras le sacaba la costilla simbolizaba la muerte de Jesús. Entonces, al no quebrarle las piernas a Jesús, los soldados tomaron una lanza y le atravesaron el costado. Y dice que cuando le atravesaron el costado, hermanos, salieron dos sustancias. Salió agua y sangre. Agua y sangre. Todos sabemos que la sangre es para perdón de pecados. Pero el agua es el impartir de vida. Entonces, con la sangre que Jesús derramó, nuestros pecados fueron perdonados. Y el agua que representaba su vida fue impartido a nosotros. Por eso ahora tenemos vida y tenemos vida eterna. La iglesia, la verdadera Eva, es la totalidad del Cristo que está en todos sus creyentes. Fíjense. Los voy a repetir. La iglesia, y no solamente refiriéndome a este grupo, sino a la iglesia de Cristo, tanto de las edades pasadas, en el presente y en el futuro, esa iglesia es la verdadera Eva. ¿Por qué? Porque en ella está la totalidad del Cristo en sus creyentes, en nosotros. Tenemos la totalidad del Cristo, la plenitud de la deidad habita en nosotros y estamos completos en Él. Ya estamos completos. La obra de Cristo lo consumió. Como decía aquel canto, la plenitud de la deidad habita en Jesús y somos completos en Él. Y el coro decía, completos, completos, completos en Él. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Y ese Cristo mora con toda su plenitud en nosotros. Por eso la iglesia es la verdadera Eva, que surgió del interior del mismo Cristo por medio de su vida divina. Tenemos ahora tú y yo una vida inquebrantable, indestructible. ¿Ves? Esto casi no tomamos tiempo para pensar en eso. Que tú y yo, al tener todo de Cristo, incluyendo su vida, ahora tú y yo tenemos una vida indestructible, hermanos. Si Dios lo permite, pues un día este cuerpo va a morir. Y cuando este cuerpo sufra, el alma también pues va a sufrir, se va a doler. Pero la vida que está en nuestro espíritu, está Cristo, es una vida indestructible. Porque aunque Dios permita que pasemos el proceso de la muerte física, Dios nos ve
como personas vivas, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Todos nuestros familiares que ya murieron en Cristo, Dios los ve vivos. Para Él no hay muerte. Para Él no hay muerte, los ve vivos. Él ve tan vivo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos tus familiares que ya partieron. Él es el Dios de ellos, pero Él es un Dios vivo y de vivos. Entonces, si Dios permite que pasemos por el proceso de la muerte, ¿cuántos quieren pasar el proceso de la muerte, sinceramente? Que diga, a mí sí me gustaría que me chocolate, ¿cómo se dice? Me cafete, tome chocolate, pan de hierro, medias tortas, ¿a cuántos les gustaría? ¿Sí? El temor de seguir al cielo, literal. Yo sé que la mayoría dice, Señor, vente antes y nos llevas así, ¿verdad? Pero cual sea el proceso de Dios para cada uno de nosotros, estamos asegurados en una vida indestructible. El que está en Cristo está en una vida indestructible, porque tenemos al indestructible viviendo en nosotros, al inquebrantable, al que nunca muere. Al final de la Biblia, hermanos, allá en Apocalipsis nos dice que hay una bonita ciudad, la Nueva Jerusalén, que no es más que la mujer consumada y eterna, la novia corporativa, la esposa del Cordero. La verdadera Eva realmente. Tú y yo no fuimos formados por el hueso del primer Adán, pero sí con la vida indestructible del segundo Adán que ha sido puesto en nosotros. Y ahora somos la iglesia del Señor. Entonces ese es un bonito símbolo o tipo o figura, hermanos, que podemos ver acerca de esa profecía donde Dios dijo que ninguno de los huesos de Cristo serían quebrados o rotos, simbolizando así su vida eterna, su vida indestructible, que ya lo tenemos tú y yo.